el cirujano, el médico, con nuestra formación científica 100%, el método cartesiano y newtoniano, y más el cirujano, que se fundamenta, pues abrimos y cortamos y nos metemos dentro del ser humano, que es perfecto, es una maravilla el ser humano por dentro y por fuera. Pues nos fundamentamos mucho en la morfología, en la anatomía, lo material y en la fisiología. Entonces, el pasar a hacer el salto a la vida trascendente a mí me costó. Pero sentí esta necesidad imperiosa y vi cosas que honestamente no me explicaba el método científico y me hizo investigar. Y he llegado a unas conclusiones que, por ejemplo, veo tan claro que somos trascendentes, lo tengo tan claro ahora, que esto me estimuló y me obligó, por ejemplo, a hacer un curso de meditación muy profundo, de 1500 horas hice, con electroencefalograma de control, que uno queda sorprendido al ver los cambios en el electroencefalograma cuando usted medita y llega a situaciones profundas. ¿Qué sucede? Ahí cambian las ondas. Usted regresa. Normalmente hay 5 tipos de ondas en el electroencefalograma. Hay las delta, que es en el sueño profundo, cuando hay movimientos oculares y soñamos, son muy lentas. Hay las teta, en las situaciones de, digamos, situaciones cuando nos despertamos, que entramos ya en situación de vigilia. Hay las alfa, que son las situaciones imaginativas. Hay las beta, ahora todos estamos en beta, que es cuando estamos en vigilia, despiertos, que pueden ser bajas, medias y altas. Y después son las gamma, que son de altísima frecuencia. Pues cuando usted entra en meditación profunda, entra en beta, usted ve que empieza a bajar a alfa y en las situaciones profundas llega a teta. Con lo cual baja muchísimo la frecuencia. Y el Dalai Lama es una persona que es muy, ya saben que es la cabeza espiritual del budismo tibetano. Él es un gran defensor de la visión de la mecánica cuántica estructural energética del ser humano y ha estimulado que se estudie al ser humano desde esta visión. Y entonces se ha hecho un estudio científico en la Universidad de Wisconsin muy importante. Se le solicitó al Dalai Lama si dejaba investigar electroencefalográficamente a una serie de lamas muy evolucionados para ver en situaciones de meditación muy profunda qué cambios habían. Y efectivamente lo concedió, los valoraron en condiciones basales. Estos lamas tenían un electroencefalograma normal como tenemos todos, en beta, en situación de vigilia, en delta cuando estaban en sueño REM, etcétera, etcétera. Entonces les hicieron que entraran en meditación profunda. Y cuando entraron en meditación profunda, ellos llegan a situaciones de desdoblamiento, que se llama. Es decir, que salen del cuerpo, que esto lo expresa muy bien a las experiencias cercanas a la muerte. Entran en energía de la supraconciencia, que es altamente sutil, y esto les permite desprenderse del cuerpo. Entonces, estos se desprenden del cuerpo y van a hacer viajes astrales. Pues cuando hacían esto, cambiaban, pasaban a alfa, a teta, y cuando se desprendían, llegaban a estas situaciones, había una actividad gamma de altísima actividad, que es mucho más difícil en situaciones normales, un ser normal conseguir. Es decir, que hay cambios muy importantes. Y después se ha visto que incluso hay cambios morfológicos. Haciendo resonancias magnéticas funcionales a pacientes que hacen meditación profunda y que contactan con su supraconciencia, se ha visto que a la larga hay cambios morfológicos que afectan sobre todo la sustancia gris, sobre todo en el lóbulo frontal, que aumenta de tamaño. Hay cambios en el hipotálamo, hay cambios en el cerebro medio, en el hipocampo, en la zona de la memoria del sistema límbico, cerebro medio. Es decir, que hay cambios morfológicos por la meditación al contactar con nuestra supraconciencia. ¿Pero cuánto debemos meditar para empezar a notar beneficios? ¿Cuánto tiene? Normalmente al día se medita 22 minutos. Oh, qué exacto, ¿no? 22, sí, 22 minutos. Y se hace incluso con un programa muy interesante que hay es una app que le marca con un sonido, con una campanita. Cuando empieza, usted lo hace, se olvida,
pierde usted la noción del tiempo y del espacio cuando está en situación. Entonces, cuando llega a los 21, 22 minutos, se toca la campanita y usted entonces poco a poco entra nuevamente en situación beta. Esto es lo que hay que hacer. 22 minutos cada día. Lo puede hacer a medida que usted adquiere experiencia, lo puede hacer sentado en el autobús. Wow. Al principio lo tiene que hacer en un sitio eliminando todos los estímulos que no le distraigan. En un sitio silencioso, con poca luz, con los ojos cerrados. Pero cuando tiene experiencia, usted lo puede hacer viajando en avión o lo puede hacer en el autobús tranquilamente. ¿Cómo conectamos con esa supraconsciencia? Porque ahora la gente lo habrá escuchado y pensará que es magia o alguna cosa así que no conocían. ¿Es posible conectar o cuanto más lo persigues es peor? Es muy buena la pregunta que usted hace. Si decimos que el ser humano, desde el punto de vista estructural, por el método científico cartesiano newtoniano, es cuerpo que es materia y mente con actividades anímicas, con la conciencia que hemos dicho, cuya identidad es el ego, hoy sabemos que con la física teórica, la mecánica cuántica, la estructura del ser humano no es materia, como dice el método científico, se fundamenta en una ontología materialista, que dice que el elemento estructural básico del universo es la materia. Hoy la física teórica nos permite afirmar y decir que la estructura fundamental del universo es energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades, ni se crea ni se destruye y está en continuo estado vibratorio. Nosotros somos energía. Y entendiendo esta estructura es cuando entonces podemos entender y comprender y dar unas bases científicas que lo justifican, que la estructura del ser humano es cuerpo, que es energía de baja frecuencia, energía colapsada en materia, es mente, que es energía de alta frecuencia, son ondas electromagnéticas que podemos registrar en el electroencefalograma. Hay 5 tipos de ondas distintas en el ser humano, en el electroencefalograma, dependiendo de la actividad anímica que desarrolle. Y después tenemos nuestra supraconsciencia, que es una energía sutil que tiene continuidad fuera del cerebro y que es holística, por lo tanto tiene las propiedades de la conciencia primera. ¿Cómo podemos descubrir esta conciencia primera? Se puede descubrir de varias maneras. Contactar con ella. Esta es la finalidad de nuestra vida. La finalidad de nuestra vida en la dimensión humana es descubrir el ser, descubrir nuestra supraconsciencia, nuestra auténtica identidad. ¿Cómo se puede descubrir el ser, la supraconsciencia? De varias maneras. De manera inconsciente. Son los casos que yo he estudiado. Son los pacientes que a consecuencia de diversas causas, las que veo yo como cirujano, traumatismos intensos, hemorragias masivas, situaciones que llamamos de anemia aguda, de shock hemorrágico hipovolémico, shock séptico en infecciones graves, shocks anafilácticos, complicaciones en cirugía peroperatorias que yo he tenido, en cirugías muy graves de cánceres de esófago muy complejos. En estas situaciones el paciente se nos muere. Hay un paro cardíaco, paro respiratorio, deja de respirar, no tiene reflejos ni tiene actividad anímica. Está en muerte clínica, que lo puede objetivar con el electroencefalograma, que a partir de los 15-20 segundos ya no hay actividad cerebral, y el electrocardiograma, que es plano. Este enfermo está muerto. Si no lo recuperamos rápido con las medidas de reanimación, rápidamente la muerte es definitiva. Pues bien, estos pacientes que conseguimos recuperar, algunos de ellos nos explican las experiencias cercanas a la muerte, una serie de vivencias y experiencias que son la manifestación de la supraconsciencia. Por lo tanto, esto es una manera de que se ponga en evidencia en pacientes en situación inconsciente. Estos pacientes yo los he seguido durante años y quedan marcados para toda su vida. Su concepción existencial cambia totalmente y esto condiciona un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Cambian rotundamente estos pacientes. Otra forma de contactar con la supraconsciencia es de manera consciente. ¿Cómo? Con la meditación o con la oración devota, que es lo mismo. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Es centrar nuestra mente en un solo pensamiento. Evitar el bombardeo continuo que el ego
condiciona nuestra mente para que nos distraiga, que no nos deje llegar a contactar con nuestra supraconciencia. El ego tiene varias armas para evitar que no contactemos con la supraconciencia. Y una de ellas es esta, distraernos. Intenten ustedes por un minuto mantener su mente en blanco o pensando una sola cosa. Verán lo difícil que es. Si no tienen un entreno con una metodología de la oración o de la meditación, no lo llegarán a conseguir, nunca. Pero con una meditación, con un método bien hecho, con una persona que te oriente, se consigue. Se lo digo por experiencia. Se consigue y se llega a contactar con la supraconciencia. Otro método. Las personas que tienen una crisis existencial profunda, importante, en la parte más profunda, una crisis es desmontar, desestructurar la personalidad de un individuo porque está estructurada sobre un autoengaño. Y a la larga se da cuenta y lo desmonta todo. Cuando lo ha desmontado y está en la parte más profunda, no tiene mecanismos de compensación. Es cuando puede aparecer en aquellos momentos la tendencia al suicidio. Pues hay personas que en este momento más profundo bruscamente descubren su supraconciencia. Esto es un don, una gracia. No sabemos por qué, pero pasa. Hay pacientes que nos lo comentan que así han contactado con la supraconciencia. Y la última forma es, si sabemos que la supraconciencia condiciona una dinámica fundamentada en los arquetipos. Los arquetipos, sabe que están descritos por Platón, por Kant y por Carl Gustav Jung, son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indican si nuestros actos son éticos. Los arquetipos condicionan una dinámica vital positiva en la que impera empatía, altruismo, bondad, justicia, belleza y sobre todo amor. El amor es la energía más importante que hay. Es el elemento fundamental de la supraconciencia, el amor. Pues si usted conscientemente adopta esta actitud propia de los arquetipos y elimina la ignorancia leyendo, hay mucha bibliografía, muchos libros que le pueden explicar su auténtica realidad estructural, cuerpo, mente y supraconsciencia, entonces llega un momento en que puede usted llegar a contactar con su supraconciencia. Y esto se manifiesta porque entonces aparece en uno esta gran sensación de necesidad de descubrir este ser, porque cuando uno contacta con él cambia absolutamente el mundo, la visión del mundo cambia, es otra cosa totalmente distinta. Y entonces uno tiene la sensación y necesidad de dar. El ego es todo para mí. El amor, la supraconciencia, es dar. Tienes más satisfacción dando que teniendo. Es lo que decía antes la Madre Teresa de Calcuta. El que vive sin servir no sirve para vivir. Esta mujer, que es una santa, esta mujer vivía en su supraconciencia. La que llega a esta conclusión es pura supraconciencia. Una persona que ha descubierto su ser y vive para dar. Es puro amor.